Hola a todos. Estos días en redes sociales especialmente se está hablando mucho de lo que ha sucedido con Estados Unidos y su fuerza aérea que ha derribado varios objetos. En un principio se dijo que eran globos enviados por China, luego que eran objetos no identificados, especialmente uno que se derribó cerca de la frontera con Canadá. Y ahora lo que se dice, lo último que he visto yo por lo menos, es que sí son globos, pero no enviados por China, sino que al parecer son globos enviados por ciudadanos que están llevando a cabo diferentes experimentos. Uno al parecer era un experimento en el que lo que se hacía era enviar un globo a circunnavegar la Tierra y llevaba 120 días en vuelo hasta que por fin fue derribado. Es decir, era completamente inofensivo. Pero al margen de cuál sea la explicación, porque la realidad es que, como digo, yo he visto 3 versiones diferentes y seguramente algunos de vosotros que veis el vídeo habéis visto incluso todavía más. Sí hay algo que he visto que es común en diferentes lugares y ha sido los memes, las bromas con los extraterrestres y los objetos voladores no identificados. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué sucede con los objetos voladores no identificados y por qué esto que sale en la imagen, aunque todos podamos pensar y decir eso es una nave extraterrestre, en realidad no es una nave extraterrestre. Hay que tener claro que este vídeo no es sobre por qué no tiene sentido pensar que los extraterrestres pudieran estar enviando naves a la Tierra o pudieran estar en la Tierra, porque de eso hablé en un vídeo hace ya un par de años, una cosa así. Y lo que hago es explicar por qué no tiene sentido pensar en que si hay otras civilizaciones en la Vía Láctea, pueden saber que hay vida inteligente en la Tierra. Es decir, hablo desde el punto de vista de la astronomía, de la física, etcétera, porque es un razonamiento que hace aguas. En este caso el enfoque es diferente, porque algo en lo que se hace siempre mucho énfasis, se pone mucha atención en redes sociales es, siempre que se habla de un objeto no identificado, automáticamente es una nave extraterrestre. Claro, yo he comentado jocosamente, y lo he hecho también estos días en Twitter, que si es un objeto volador no identificado, no es una nave extraterrestre, porque si fuese una nave extraterrestre sería un objeto identificado y diríamos Estados Unidos ha derribado una nave extraterrestre, pero no es lo que se dice. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un objeto volador no identificado. Hoy en día ya ni siquiera se utiliza esa definición, hoy en día se les llama fenómenos aéreos no identificados. Y en cualquier caso, lo que quiero decir con todo esto es que lo que nos podemos preguntar es ¿qué sabemos de naves extraterrestres? Y esto es importante. ¿Qué sabemos de naves extraterrestres? La respuesta es nada. Porque puedo preguntaros, y algunos vais a decir que sí del tirón, si seríais capaces de reconocer una nave extraterrestre si la vieseis. Si os encontraseis con una nave extraterrestre, ¿sabríais reconocer que es una nave extraterrestre? Y algunos diréis que sí, impulsivamente, sin pensarlo. Otros a lo mejor sí que os paráis a pensar en la pregunta de verdad seríamos capaces de reconocer una nave extraterrestre? Y a lo mejor os daréis cuenta de por dónde va el argumento, y es que en el cine hemos visto muchos ejemplos de lo que imaginamos que son naves extraterrestres. Y lo interesante es que en realidad el concepto del platillo volador siempre se ha imaginado que es algo que los extraterrestres podrían hacer. En realidad no es una nave extraterrestre. En realidad, de esto también hablé en aquel vídeo si no recuerdo mal, existe un platillo volador, o existía, que fue desarrollado por Canadá y que utilizó o intentó utilizar el ejército de Estados Unidos durante un tiempo. Se trata de esta nave que podéis ver aquí, que yo tapo parcialmente, pero se ve bien que es un platillo volador. Se llama Abrocar. Esto está en Wikipedia, o sea, no está en ningún lugar especialmente oculto, es una imagen de Wikipedia. Y si os fijáis, tiene el diseño típico de una nave extraterrestre. La historia de este proyecto específicamente, ya digo, creo que lo mencioné en su momento, es que el Abrocar se intentó, bueno, se quería probar si tenía sentido el concepto, y al final se terminó desechando porque resultó que la nave no era especialmente estable, era una pesadilla intentar volar con esto. Si hubiera funcionado como se imaginaba, hubiera sido una nave de despegue vertical, y al final se terminó desechando porque es que no era para nada estable. De hecho, en YouTube, si buscáis Abrocar, tal y como está escrito aquí abajo, A-V-R-O-C-A-R, lo deletreo porque a lo mejor en el vídeo se ve demasiado pequeño el texto, veréis vídeos y se mueve de una manera que da miedo. O sea, se tambalea en todas las direcciones, apenas se eleva del suelo.
Y después de varios años de intentos de conseguir obtener un modelo funcional, se termina desechando y se descarta la idea. ¿Por qué hablo específicamente del platillo volador? Es uno de los ejemplos de nave extraterrestre tradicional. No es de diseño específicamente, pero alguna variación del platillo volador. Y al final, cuando hablamos de naves extraterrestres, en realidad no estamos hablando de naves extraterrestres. En ningún momento hemos hablado de naves extraterrestres. ¿Por qué? Ni siquiera sabemos si hay extraterrestres, ni siquiera sabemos si hay vida más allá de la Tierra, mucho menos vida inteligente. Y aquí podría repasar lo que se ha dicho siempre de la vida inteligente, puede que sea abundante, puede que no sea abundante en la galaxia, lo que se ha encontrado hasta ahora hace pensar que a lo mejor no es muy abundante, que puede incluso que seamos la única civilización de la galaxia, que hay un estudio, hay alguno más en realidad, pero hay estudios que lo que dicen es que puede que seamos la única civilización del universo observable. Todo eso son argumentos que al final a quien quiere pensar que no, que los extraterrestres visitan la Tierra no les sirven de mucho porque van en una dirección que no le interesa. Pero lo que sí podemos decir es, nadie ha visto una nave extraterrestre. O sea, como mucho, lo que hemos visto es lo que imaginamos que una nave extraterrestre podría ser, el aspecto que podría tener. Es decir, hemos visto siempre en el cine, en cómics, etcétera, representaciones de lo que una persona o grupo de personas cree que podría ser una nave extraterrestre. Yo lanzaba la pregunta en Twitter. ¿Seríais capaces de reconocer una nave extraterrestre si la vieseis? Y hubo un par de respuestas que me llamaron la atención. Una era, si viese volando algo que no es capaz de volar. De hecho, decía específicamente un cubo. A mí me hizo pensar en los cubos Borg de Star Trek, pero decía específicamente un cubo. Entonces pensaría que es una nave extraterrestre. Claro, si nos quedamos con eso, en principio dices, bueno, pues cualquier cosa que parece que no puede volar es una nave extraterrestre. Claro, hay otra pregunta. ¿Estáis seguros de que podéis escribir cualquier tipo de objeto que puede volar o no volar en función de diferentes parámetros, sin importar cuál sea su eficiencia, etcétera, etcétera? En fin, todas las cuestiones técnicas que habría que tener en cuenta. La respuesta seguramente es no, a menos que seáis ingenieros de la industria aeronáutica, y aún así me atrevería a decir que seguramente ni por esas. Y además, hay que pensar también en esas historias de gente que ha visto, o dicen, naves extraterrestres, que si os fijáis siempre comparten un rasgo común, o por lo menos en muchos casos, y es que rompen las leyes de la física. Y por ejemplo, me han contado historias de varias personas en particular, y me hace gracia porque coincidían en lo mismo, de naves que veían y desaparecían, siempre casualmente con formas que se asocian con naves que hemos visto en el cine, pero eso es secundario, que siempre desaparecían sin hacer ruido. Naves enormes que desaparecían sin hacer ruido. Claro, es imposible. Es imposible, porque incluso aunque fuese desaparecer literalmente en el sitio, esa nave ocupa un volumen. Es decir, si desaparece instantáneamente, el aire a su alrededor tendrá que ocupar ese espacio que ahora ha quedado vacío. Es imposible que no haya sonido, es imposible que no haya nada que podamos percibir. Esas historias no tienen ningún tipo de validez en el momento en el que las leyes de la física dejan de aplicarse. Y alguien podría decir, bueno, pero es que no sabemos si las leyes de la física se aplican a todo. El modelo estándar es el que explica cómo funciona el universo. Precisamente si algo dice es que las leyes de la física son iguales en todos los lugares del universo. Y además estamos hablando de avistamientos de naves que veríamos en la Tierra. Y sabemos que eso aquí funciona así. Es así. Entonces, cuando hablamos de objetos voladores no identificados, tenemos que pensar en que simplemente es un objeto volador no identificado. Ya está. No hace falta pensar en naves extraterrestres porque, por muy interesante que pueda ser, y está claro que hay gente que lo dice de manera humorística porque llevamos muchos años con esto de los ovnis, la realidad es que no sabemos cómo es una nave extraterrestre. Podemos imaginar muchas cosas, pero hay diseños de naves que podemos ver en el mundo de la ciencia ficción que ya inmediatamente sabemos que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, hablando de Star Trek. Las naves que vemos en Star Trek tienen sentido en el espacio. Muchas de esas naves porque son muy grandes, no son especialmente, o no parecen por lo menos especialmente aerodinámicas en algunos casos. Y eso lo que quiere decir es que estamos hablando de gente que imagina naves que podrían funcionar en el espacio, a veces las meten en planetas y dices, bueno, no tiene mucho sentido, pero ¿qué más da? Es ficción, no tiene más importancia que esa. La realidad es esa, no tiene más importancia que el ser un trabajo que lo que intenta es divertirnos, entretenernos, a lo mejor dejar volar la imaginación, incluso hacernos reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida. Y no hay que darle mucha más importancia, porque la realidad es, a lo mejor una nave extraterrestre se parece a los diseños que tenemos en la Tierra porque resulta que son los más eficientes o son de los que más sentido tienen. A lo mejor son cosas completamente diferentes, pero hasta que no veamos una de verdad y sepamos que es de origen extraterrestre, no basta con decir, es que he visto algo en la atmósfera, en un vídeo, en un lo que sea, y no sé qué es.
Que no sepas qué es, no quiere decir que automáticamente sea de origen extraterrestre. Es más, no podemos olvidarnos de los proyectos secretos militares de Estados Unidos, de China, de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas naves han intentado hacer volar o estarán diseñando que no se parecen a lo que vemos habitualmente y que no sabríamos reconocer porque lógicamente no las han difundido? Estoy simplemente pensando en voz alta, porque con esto lo que quiero decir es que espero que se vea a dónde quiero llegar, y es que hay muchas cosas que se pueden estar desarrollando en la Tierra, desde el punto de vista militar, por ejemplo, que no tenemos por qué saber qué aspecto tienen y que a lo mejor podemos ver en un vídeo y decir, es que nunca he visto una nave así. No ver una nave así no quiere decir que automáticamente sea de origen extraterrestre. Y a eso le podemos sumar otro aspecto. Y es el de, es que he visto algo que se mueve de manera imposible en la atmósfera. Si se mueve de manera imposible, es de manera imposible. Con esto lo que quiero decir es de nuevo volver a lo que decía antes. Si contravienen las leyes de la física, algo se nos está escapando, porque las leyes de la física son las mismas en todos los lugares del universo, funcionan siempre igual. Es uno de los principios que permite explicar por qué el universo es como es. Entonces, teniendo eso claro, la pregunta entonces no es ¿cómo es posible que una nave parezca ir en contra de las leyes de la física? No, la pregunta es ¿por qué esto me parece que se mueve de una manera que es incompatible con las leyes de la física? La respuesta suele ser, por ejemplo, en esos vídeos de avistamientos, que es una cámara que está siguiendo un objeto en un caza, por ejemplo, y el movimiento de la cámara a esas velocidades no es todo lo bueno que debería, no consigue mantener el objeto centrado y a veces parece que es el objeto el que se mueve cuando en realidad es simplemente la cámara perdiendo de vista el objeto por el movimiento, nada más. Y ese tipo de reflexiones, ese tipo de observaciones que pueden parecer tonterías, que puede parecer que se está siendo quisquilloso, si lo queréis decir así, en realidad son las cosas que nos ayudan a mantener la cordura. Al final, que tenga que salir la NASA o la Casa Blanca a decir no estamos pensando que estos sean extraterrestres. Al final, en realidad, lo que quiero decir con todo esto es que cuando oís hablar de un ovni, antes de pensar en naves extraterrestres y pensar es una nave extraterrestre porque es un objeto volador no identificado, pensad en, primero, proyectos militares secretos, que sabemos que los hay, de Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, etcétera, que a lo mejor se ha visto una nave que ellos no querían mostrar todavía porque no estén preparados o porque quieren tener ventaja militar, lo que sea el motivo, ya os dejo a cada uno que imagine cuál es el más apropiado. Pensad que puede ser simplemente algo que es que simplemente no se sabe qué es porque no se ve bien. Pensad en estos globos que se supone que son lo que ha derribado Estados Unidos estos días en su territorio. No estaba muy claro qué eran. Uno dice, no, un globo chino, no, un globo de un radioaficionado, lo que sea. No se tiene por qué saber exactamente lo que es. Puede ser un objeto perfectamente familiar y simplemente la imagen ser tan borrosa o estar a tanta distancia respecto a los pilotos que van a la zona que no tienen claro qué es lo que están viendo. Puede suceder que un objeto familiar de repente lo veamos de una manera que no nos es familiar. Puede suceder también que simplemente estemos viendo algo que es perfectamente normal, que es de origen terrestre, que nosotros no conocemos. Yo, por ejemplo, no conozco todos los tipos de aeronave militar que se han probado a lo largo de los años, especialmente en la Guerra Fría y además por parte de Estados Unidos. Estoy pensando en los aviones que se fabricaban, cazas específicamente, con la intención de, por ejemplo, pasar desapercibidos para los radares. Me viene a la cabeza creo que era el SR Blackbird, que tiene una forma muy, muy rara, es una especie de cometa gigante. Yo no conozco todos esos modelos. A lo mejor vosotros sí, pero me sorprendería que conozcáis todos esos modelos de todos los países habidos y por haber que tengan proyectos secretos, por ejemplo. Y simplemente es eso lo que quiero decir en el vídeo, que cuando pensamos en naves extraterrestres, en realidad lo que estamos pensando no es en naves extraterrestres de verdad, estamos pensando simplemente en esas representaciones que se ha hecho a lo largo de los años de cómo imaginamos que podrían ser los extraterrestres, de cómo imaginamos que podrían ser sus naves. Y esas imaginaciones a veces tienen mucho sentido respecto a cómo se plantean desde el punto de vista de lo que nos dice la ciencia, otras veces pues no tienen mucho sentido. No hay por dónde sostener el argumento. La pregunta en realidad, si pudiésemos ver una nave extraterrestre de verdad, sería extremadamente interesante. O sea, es decir, si hubiese una nave extraterrestre que pudiésemos estudiar, sería muy interesante. Primero ver hasta qué punto el diseño de esa nave se parece o no a lo que tenemos en la Tierra. Segundo, ver cómo esa civilización extraterrestre crea una nave de ese estilo, por qué llega a ese diseño, se debe a cómo es la atmósfera de su planeta, se debe a lo que sea, los factores que sean. Quiero decir, sería muy interesante. Pero el hecho de que hayamos visto en el cine
ejemplos de ficción de cómo imaginamos que podrían ser las naves extraterrestres, no quiere decir que cuando vemos un objeto que no sabemos qué es, ya automáticamente podamos descartar todas las posibilidades que pueden ser de origen terrestre. Hay mucha gente en la Tierra, hay mucha gente con mucha imaginación, hay mucha gente con mucho dinero, o muchos países con mucho dinero para desarrollar programas militares, y por tanto nunca se sabe qué es en lo que pueden estar trabajando que no tenemos por qué conocer. Con todo esto, al final lo que quiero ir es simplemente a eso, a que una nave extraterrestre, si algún día la vemos, quizás no sepamos qué es una nave extraterrestre hasta que quede claro su origen, y que un objeto volador no identificado es solo un objeto volador no identificado. No es una nave extraterrestre porque, si fuese así, lo llamaríamos nave extraterrestre. Y en realidad, como ni siquiera sabemos si hay civilizaciones en otros lugares de la galaxia y no sabemos, por tanto, si hay vida inteligente más allá de la Tierra, pensar en cómo son sus naves es un poco complicado, porque a lo mejor sí hay vida inteligente en otros lugares de la galaxia, pero están en un nivel de desarrollo similar al nuestro y no tienen la capacidad de viajar a otros planetas y a otras estrellas en un periodo de tiempo que sea razonable para lo que vivan ellos, que puede ser, vamos a suponer, más o menos como un ser humano. Si para viajar a una estrella necesitas 300 años y vives 80, es poco probable que vayas a viajar a otro planeta en torno a otra estrella solo para ver qué pasa por allí. Y eso, diréis, es que se puede viajar más rápido. De nuevo hay que recordar los límites de las leyes de la física. Puede que se puedan utilizar agujeros de gusano, puede ser, sí, pero no se ha visto ninguno en el universo, no está claro que existan, y ni siquiera está claro hasta qué punto podrían ser estables con el tamaño necesario para que una nave pueda pasar. Porque sí que se dice que a nivel microscópico puede que un agujero de gusano pueda llegar a ser estable durante un pequeño periodo de tiempo. Ni siquiera está claro. Hay estudios que lo plantean, pero ni siquiera eso está claro. Pero ya en escalas muy grandes está claro que no hace falta muchísima energía, etcétera, etcétera. De eso ya he hablado en el vídeo de los agujeros de gusano. Así que, en definitiva, cuando hablamos de objetos voladores no identificados, aunque la imaginación nos quiera jugar una mala pasada y llevarnos a pensar en tienen que ser extraterrestres, lo más probable es que simplemente sea un objeto volador no identificado, pero que en realidad sea de origen terrestre y sea muy familiar. En definitiva, con esto lo que quería hacer era simplemente hablar de eso, de las naves extraterrestres, de los objetos voladores no identificados. Como digo, si os interesa el por qué no tiene sentido pensar en que pueda haber una nave extraterrestre en el entorno de la Tierra, o que una civilización extraterrestre pueda visitar la Tierra, tengo un vídeo en el canal, lo voy a enlazar aquí para que lo podáis encontrar más fácilmente, en el que hablo desde el punto de vista de la ciencia, de la astronomía, de por qué ese planteamiento no tiene sentido. Porque en realidad todo se resume a que es que el resto de la galaxia todavía no ha tenido el tiempo suficiente de saber que existimos, que hay una civilización en la Tierra, y por tanto, hasta que no tengan esa información, naturalmente no pueden visitar la Tierra. Si pensamos en civilizaciones que puedan visitar la Tierra porque sí, porque les apetece, ya tendríamos que hablar de una cantidad de civilizaciones muy grande. Bueno, en fin, eso ya es entrar da para 10 minutos más de vídeo y no es la intención. Así que nada, habiendo dicho esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que lo único que me queda es, como siempre, daros las gracias por vuestro apoyo, por estar ahí semana a semana. Recordaros que si el vídeo os ha gustado, os suscribáis al canal, que le deis me gusta, que lo compartáis, que al final os ayuda a que llegue a más gente. Y que si queréis, ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en Twitch, que tenéis los libros, que tenéis el podcast, que tenéis mucho más contenido de astronomía también aquí en el propio canal. Y al margen de eso, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Y si no es así, pues espero que quede poco para que podáis descansar. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.